Hoy vamos a hablar del enésimo ridículo institucional del FC Barcelona. Una historia que involucra promesas incumplidas, un estadio que sigue sin estar listo, y una oposición que ya no se calla más. Joan Laporta ha vuelto a quedar expuesto, esta vez por un error que podría parecer menor, pero que en realidad retrata perfectamente el caos en la gestión del club. Víctor Font, su máximo rival en las elecciones pasadas, ha explotado públicamente y ha dejado en evidencia no solo la incapacidad del presidente, sino también lo que él califica como una campaña de humo para tapar la verdad. En este vídeo vamos a analizar todo, lo que se prometió, lo que ha fallado, porque ya no hay estadio disponible para el primer partido oficial, y cuáles pueden ser las consecuencias a corto y medio plazo para el FC Barcelona. Vamos a ello. El FC Barcelona anunció oficialmente, y con gran entusiasmo, que el próximo 10 de agosto regresaría al Spotify Camp Nou para disputar el tradicional trofeo Joan Gamper. Una fecha simbólica. Un partido que, aunque amistoso, siempre ha servido como carta de presentación de la temporada. Y esta vez era más que eso. Era una especie de acto de resurrección. El regreso al templo. El anuncio no fue un simple comunicado. Fue una campaña de marketing cuidadosamente diseñada. Un vídeo emocional, épico, protagonizado por el propio presidente Joan Laporta. Un mensaje claro: el Barça volvía a casa. Se acababa el exilio. Se acababan los desplazamientos al Estadio Olímpic de Montjuïc, un escenario que nunca logró generar esa conexión emocional con los aficionados. Esa pieza audiovisual se publicó el 25 de junio y aún permanece en la web oficial del club. Un detalle que lo hace aún más delicado. Porque no se trató de una filtración, ni de un rumor periodístico. Fue una declaración institucional. Una promesa directa del club a sus socios y aficionados. Se hablaba del 10 de agosto como una fecha mágica. El partido contra el Como, en el marco del trofeo Joan Gamper, iba a ser la ocasión perfecta para celebrar el regreso. Para mostrar por primera vez el nuevo Camp Nou, aunque fuera con aforo reducido. Para ver a los nuevos fichajes, si los hubiera, sobre el césped que representa la historia del club. La comunicación oficial no dejaba lugar a dudas. En lugar de prudencia, optaron por la euforia. En lugar de esperar a tener confirmaciones definitivas, lanzaron una campaña con música épica, imágenes emotivas y un discurso institucional cargado de simbolismo. Todo esto en medio del año del 125 aniversario del club. Laporta y su equipo presentaban el regreso al Camp Nou como uno de los grandes hitos de esta temporada tan especial. Como una prueba de que el futuro ya estaba aquí. Que el Barça, a pesar de todas las dificultades, seguía avanzando. Pero la realidad ha sido muy distinta. No solo no hay regreso el 10 de agosto. Es que ni siquiera hay certeza de cuándo se podrá volver. El proyecto estrella de la directiva ha vuelto a tropezar. Y la imagen que deja todo esto es la de un club que comunica primero y verifica después. Y eso, en un entorno tan exigente como el barcelonismo, es una receta para el desgaste, la desconfianza y la crisis. Solo 23 días después de aquella triunfalista campaña anunciando el regreso al Camp Nou, el propio club ha tenido que desmentirse a sí mismo. En un giro vergonzoso, el FC Barcelona ha reconocido públicamente que no podrá disputar el trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou. Es decir, no habrá regreso. No habrá vuelta a casa. Al menos no en agosto. Y la razón que se da es la siguiente: la magnitud de las obras ha impedido cumplir con los requisitos necesarios para obtener la licencia de primera ocupación. Eso, traducido en términos claros, significa que no se cuenta con los permisos legales y técnicos necesarios del Ayuntamiento de Barcelona para abrir el estadio al público y organizar un evento deportivo profesional. No hay licencia. No se puede usar el estadio. Punto. Y esto nos obliga a detenernos y hacer una reflexión muy seria. ¿Cómo es posible que el club haya hecho una campaña institucional entera, con fechas, vídeos, titulares y promesas tan explícitas, sin tener una simple licencia aprobada? ¿Se comunicó pensando que se conseguiría a tiempo, sin confirmar nada? ¿Se intentó forzar la narrativa con fines propagandísticos? ¿O, peor aún, se mintió deliberadamente sabiendo que no era viable? Estas preguntas no son exageradas. Son inevitables.
Porque el daño no es solo operativo. El daño es reputacional. Una vez más, el Barça queda como una institución que improvisa, que vende humo, que actúa con más impulso que planificación. Y eso, en una entidad de esta magnitud, no puede permitirse. Pero lo más grave no es el fallo logístico. Lo más grave es que el club ha jugado con la ilusión de sus socios, con las expectativas de su afición. Han anunciado una vuelta que sabían que no estaba garantizada, o que como mínimo era muy difícil que se cumpliera en los plazos previstos. Y la pregunta clave es esta: ¿por qué anunciar con tanta seguridad algo que no estaba cerrado legalmente? La respuesta, de momento, no ha llegado. Ni Laporta ni ningún responsable del área de infraestructuras ha dado explicaciones públicas convincentes. Solo un escueto comunicado institucional, técnico y frío. Sin asumir errores. Sin pedir disculpas. Y lo más inquietante, sin ofrecer una nueva fecha con garantías. Lo único que hay es incertidumbre. Y esa incertidumbre, cuando se acumula sobre una gestión ya cuestionada, solo alimenta el descontento. Solo agranda el desgaste. Y aquí es donde entra en escena una de las voces más críticas del entorno blaugrana, Víctor Font. Ex candidato a la presidencia del FC Barcelona y una de las figuras más relevantes de la oposición institucional, Font no ha querido dejar pasar este nuevo bochorno sin pronunciarse. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con un mensaje directo, duro y sin ningún tipo de ambigüedad. Un mensaje que, además, ha sido ampliamente compartido y comentado por la afición culé, justamente porque pone en palabras lo que muchos ya piensan. Lo leo textualmente. Increíble que siendo el mejor club del mundo, hacemos el ridículo con constantes promesas incumplidas. Ya sabíamos que el Camp Nou es una gran obra, por eso fue muy sorprendente ver una campaña publicitaria celebrando que el 10 de agosto volveríamos a ella, a pesar de que ningún experto en el sector lo veía factible. Y no se detiene ahí. Continúa. No hace falta jugar con las expectativas de los barcelonistas de esta forma. La forma más suave de valorarlo es que nos encontramos en un caso más de improvisación, voluntarismo e incapacidad de gestión. Pero la frontera entre esto y el engaño es muy fina. Esas palabras, por sí solas, ya son un misil directo a la línea de flotación de la presidencia de Joan Laporta. Pero lo más potente es lo que viene después, las preguntas que lanza Font, que ponen el dedo en la llaga y que resumen la indignación de miles de socios. ¿Por qué se han dado tantas fechas imposibles de cumplir? ¿Quién asume su responsabilidad? ¿Por qué se adjudicó el contrato de las obras a una empresa que se decía más barata y más rápida, si no está cumpliendo ni con los plazos ni con los costes previstos? ¿Dónde se jugarán los partidos oficiales de Liga y Champions a partir del 14 de septiembre, si no está disponible el estadio? Son preguntas que no tienen aún respuesta oficial. Preguntas que apuntan no a un fallo técnico, sino a una manera de gestionar, a una cultura de improvisación institucional que no se corresponde con la historia y el prestigio del FC Barcelona. Y esta reacción no llega de un aficionado cualquiera. Víctor Font no es un tuitero al azar. Es una figura con respaldo electoral. Un hombre que construyó una candidatura basada precisamente en la planificación, en la modernización del club y en la transparencia. Que critique con este nivel de dureza y con argumentos tan estructurados, no es casualidad ni oportunismo político. Es un síntoma. Es el reflejo de una oposición que empieza a oler debilidad. De un entorno que comienza a fracturarse. Y de una directiva que, lejos de cerrar filas, empieza a generar grietas visibles en su credibilidad. Porque si hay algo que Font deja claro en su mensaje, es que esto ya no va solo de un estadio. Va de cómo se gobierna el club. Y si esa forma de gobernar es aceptable o no para un Barça que presume de ser más que un club. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, lo que viene a continuación es directamente alarmante. La situación actual del FC Barcelona es tan grave que, a día de hoy, no tiene un estadio disponible para disputar el inicio de la temporada. No estamos hablando solo del Gamper. Estamos hablando del primer partido oficial de Liga, y probablemente también del debut en la Champions League. El Spotify Camp Nou, como ya hemos explicado, no cuenta con la licencia de primera ocupación. Por lo tanto, legalmente, es imposible utilizarlo. El Estadio Olímpic de Montjuïc,
que ha servido como sede provisional durante las 2 últimas temporadas, tampoco está disponible. ¿El motivo? Un concierto de Post Malone programado para el 12 de septiembre. Y no se trata simplemente de un evento la noche anterior. Es que, por cuestiones técnicas y logísticas, el montaje y desmontaje del espectáculo bloquea la posibilidad de adecuar el estadio para un partido oficial de fútbol en apenas 2 días. Sencillamente, no da tiempo. La única alternativa posible en el corto plazo sería el Estadio Johan Cruyff, ubicado en la ciudad deportiva Joan Gamper. Pero aquí viene otro problema mayúsculo: su capacidad es de apenas 6.000 espectadores. Una cifra ridícula si la comparamos con los más de 100.000 que tendrá el nuevo Camp Nou una vez finalizado. Y ya ni siquiera es una cuestión de imagen. Es una cuestión de ingresos, de derechos televisivos, de sponsors, de competitividad y hasta de dignidad institucional. Pero el problema se agrava aún más si miramos el calendario y la normativa. La liga solo permite a los clubes disputar un máximo de 3 jornadas consecutivas como visitante. Eso significa que el margen para seguir estirando el exilio es muy limitado. No se puede pedir una prórroga indefinida. Y por si fuera poco, la UEFA exige que todos los equipos comuniquen con antelación qué estadio utilizarán en la fase de grupos de la Champions League. Y no estamos hablando de una notificación informal. Es un requisito oficial que debe cumplirse al menos con un mes de antelación. Es decir, a finales de agosto, el FC Barcelona debe haber tomado una decisión clara y definitiva. Debe tener un estadio homologado, aprobado y listo para ser utilizado. Y en este momento, ninguno de los 3 recintos mencionados cumple con esa condición. Lo que esto significa es muy serio. El Barça podría verse obligado a jugar su debut oficial como local en Liga, y posiblemente también en Champions, en un estadio improvisado, pequeño, sin capacidad ni condiciones adecuadas para un club de esta magnitud. Y si no se encuentra una solución urgente, ese plan B podría extenderse durante semanas o incluso meses. Lo que sería un golpe brutal para la imagen del club, para su economía, para sus aficionados, y sobre todo, para la credibilidad de una directiva que ya está bajo fuego por su forma de gestionar este tema. Estamos hablando de un escenario surrealista. Un club histórico. Un equipo que ha ganado 5 Champions, que ha sido referente mundial, y que ahora podría empezar la temporada sin casa. Un Barça errante. Un Barça sin estadio. Un Barça que, en pleno 125 aniversario, no tiene un lugar donde jugar. Este no es el primer retraso. Ya van 3 fechas oficiales anunciadas y no cumplidas. Primero se dijo que volverían en noviembre de 2024. Luego se habló de marzo de 2025. Después se aseguró que sería el 10 de agosto. Ahora se menciona mediados de septiembre. Pero ni siquiera esa fecha está garantizada. Parece una estrategia basada más en improvisar y generar titulares que en una planificación seria. Y mientras tanto, los socios siguen esperando. Esto ocurre a menos de un año de las elecciones presidenciales. Un momento clave para la actual directiva. Y una gestión como esta podría costarle muy caro a Laporta. Porque no es solo el tema del estadio. Hay otras señales preocupantes. Los problemas con las inscripciones. Las palancas económicas que hipotecan activos futuros. Y la famosa regla del 1 a 1 que obliga al club a vender para poder inscribir cada verano. Laporta ha perdido credibilidad ante parte de la afición. Incluso los más fieles empiezan a cuestionarse si realmente está capacitado para liderar esta nueva etapa. Si comparamos la gestión con la del Real Madrid, la diferencia es clara. El Madrid volvió al Santiago Bernabéu en plena obra, pero con planificación. Cumplieron los plazos, y el estadio fue funcional cuando se dijo que lo sería. El Barça, en cambio, sigue prometiendo fechas sin garantías, y lo peor es que cada nuevo anuncio termina desmentido por la realidad semanas después. No es cuestión de comparar por comparar, pero la diferencia en profesionalidad entre ambas instituciones es evidente. Este asunto no solo afecta a la Liga. La primera jornada de Champions se jugará entre el 16 y el 17 de septiembre. Si el Barça debuta en casa en esa jornada, necesitará tener el estadio listo.
Pero si no tiene la licencia, o si no hay otra sede aprobada, el club podría verse obligado a jugar toda la fase de grupos en un estadio alternativo. La UEFA no aceptará improvisaciones de última hora. Exigen confirmación del estadio con un mes de antelación. Es decir, a finales de agosto ya debería estar resuelto. Y, de momento, no lo está. El regreso al Camp Nou se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la desorganización institucional del Barça. Joan Laporta ha generado una y otra vez ilusiones sin base real. Y ahora se enfrenta a una crisis que ya no es solo técnica, sino también política y emocional para miles de socios. Estamos ante una situación insólita. El Barça, el club más grande del mundo, podría comenzar la temporada sin estadio. Y con la sombra de la desinformación, la falta de transparencia y la improvisación como telón de fondo. La pregunta es clara: ¿esto es simple mala gestión, o estamos ante una cultura de engaño sistemático? Los socios merecen respuestas. Y el club, sobre todo, necesita liderazgo real. ¿Y tú, qué opinas?